tal? Bienvenidos a una cápsula más de esta serie Escuchar para Comprender, conversaciones, reflexiones en tiempos de una pandemia. Hoy tenemos como invitado al profesor Mariano Asla. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, en España, y de hace muchos años es profesor investigador en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, en Argentina, donde es profesor en la Facultad de Ciencias Biomédicas. Él ha llevado su investigación los últimos años, entre otros temas de antropología, acerca del transhumanismo y del dolor humano. Y hoy hemos querido que nos converse, nos participe sus ideas acerca de, a su entender, cómo cambiará la percepción del dolor humano después de esta emergencia sanitaria mundial. Si la cultura consumista en la que nos hemos visto metidos, de la inmediatez, de la frivolidad, es decir, el relativizar lo realmente importante, se mantendrá igual o al contrario ha habido una reconcientización de lo que es el sufrimiento, la vulnerabilidad, etcétera, o solo es un espejismo. Quizá para muchos solamente sea una cuestión inmediata y quiera regresar rápidamente al mundo que habíamos perdido. Entonces, para todo esto vamos a comenzar con el doctor Asla. Mariano, muchas gracias por aceptar estar en estas cápsulas del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a vos, Héctor. La verdad es que me da una gran alegría poder conversar con vos. Me siento honrado por la invitación. Conocemos hace muchos años y hemos compartido muy lindas jornadas en lugares de lo más curiosos, jornadas académicas muy interesantes y en lugares de lo más curiosos. Así que espero que la vida nos vuelva a sorprender con ese tipo de cosas. Y te quiero felicitar también por la iniciativa. Me parece que es una muestra de inteligencia tener el timing suficiente como para que la reflexión filosófica se acomode a los tiempos. Así que en ese sentido quería felicitarte por esto y bueno, y agradecerte la invitación a compartir algunas reflexiones al respecto. Bien, voy a compartir una presentación con algunas imágenes o pantallas que quizás puedan apoyar la explicación. En primer lugar, a tu pregunta sobre si esta situación tan peculiar que vivimos va a cambiar nuestra percepción del dolor humano, tengo que responder que no sé, ¿no? Que quizás la gran constante de esta pandemia, desde las primeras noticias hasta el día de hoy, es la incertidumbre. Es difícil pensar que un cambio tan espectacular de circunstancias o situaciones no provoque cambios en las actitudes humanas, pero tampoco lo podemos dar por cierto, ¿no? Y por otro lado, la pregunta interesante que surge inmediatamente, si vamos a suponer que este cambio de situación va a cambiar el corazón del hombre, si ese cambio va a ser positivo o negativo. Y en concreto yo elijo para un núcleo que es de filosofía moral, ¿no? Voy a hacer una lectura filosófica en clave ética de esta situación. Bien sabemos que la filosofía tiene múltiples dimensiones y aristas, pero yo me voy a centrar en la perspectiva moral. Entonces, lo primero que querría decir es que me parece que estamos ante una situación única y una oportunidad única. Esto de que se nos coloca delante una situación que nos conmociona a todos, que nos sacude colectivamente y que nos urge a dar una respuesta. Hasta hace algunos años, me parece a mí, o hasta llegada la pandemia, la filosofía podía darse el lujo de la reclusión, ¿no? En círculos, pequeños círculos académicos, o darse el lujo de dedicarse a cuestiones de escaso interés real o existencial, pero la pandemia de algún modo lo que hace es colocar las preguntas filosóficas, darles a ellas un matiz de urgencia que antes no se tenía en cuenta y hacerlas masivas. Para concretar un poco, me parece que uno podría pensar que lo que eran preguntas aburridas que uno encontraba en el libro de filosofía hoy se han transformado en dilemas reales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a la especulación abstracta acerca de la naturaleza de la justicia, que puede resultar algo complejo o carente de interés, hoy nos enfrentamos a un problema real, que es que tenemos que repartir bienes, y sobre todo bienes que tienen que ver con la salud, que son escasos, ¿no? En el colmo del patetismo, pero no por ello menos real, decidir a quién se va a ventilar mecánicamente y a quién no. Por otro lado, una cuestión filosófica de siempre, como si existen o no bienes más importantes que la propia vida, se transforma de nuevo en un interrogante real
cuando un médico tiene que dejar su casa, a su esposa y a sus hijos, para ir al hospital. Entonces, de algún modo, esa pregunta empieza a ser algo que toda la gente se hace a sí misma. También la cuestión acerca de la naturaleza del alma, la especulación metafísica sobre la espiritualidad o inmortalidad del alma, que podría ser algo considerado teórico, técnico o aburrido, se transforma de nuevo en un interrogante real cuando uno tiene que enfrentar la muerte de un ser querido o prepararse para la muerte personal. Y además, muchas veces enfrentarse a la muerte personal en términos de soledad casi absoluta, como nos coloca esta pandemia. Entonces, las preguntas filosóficas me parece hoy que se presentan de un modo urgente y es un desafío para la filosofía estar a la altura de esta nueva situación y de esta interpelación que nos hace nuestro tiempo. Por otro lado, a diferencia de otras situaciones críticas, es muy difícil huir de esta situación en la que nos coloca la pandemia. No podemos irnos del mundo, ya prácticamente no quedan lugares que no hayan sido infectados. Y por otro lado, la huida de las distracciones parece demasiado momentánea, demasiado efímera, y la otra huida, que es el activismo negacionista, a veces lleva a ridículos, ¿no? Yo me encontraba el otro día, me encontraba a mí mismo apasionadamente entregado a reordenar mi colección de estampillas, ¿no? Cuando ya se empiezan a escuchar los ruidos del tsunami que baten las puertas. Entonces, me parece que nos urge enfrentar este problema y que la filosofía tiene que hacerlo de un modo como quizás antes nunca tuvo que hacer. Por otro lado, me parece que lo que hace más importante hoy la respuesta filosófica es el clima de incertidumbre que se vive. En ese sentido, me parece que esta incertidumbre que hoy nos enfrentamos es una incertidumbre que tiene características únicas, ¿no? No se me ocurre a mí antes en la historia un mismo tema de preocupación que estuviera simultáneamente en las cabezas de personas tan distintas como el Papa, el presidente de Estados Unidos, por poner un imperio contemporáneo, y el último de los mortales, ¿no? Todos, exactamente todos, preocupados por lo mismo. Por otro lado, la incertidumbre tiene un alcance también sin precedentes. Hoy está en juego para muchos la posibilidad, o sea, la propia vida, la posibilidad de morir, y para un tercio de la humanidad, una libertad tan elemental como la de poder salir de nuestras casas, ¿no? Está en juego. Ni hablar de las cuestiones económicas, las personas que han perdido su trabajo, que ven disminuirse sus ingresos, y en países como el mío, que es un país pobre, como Argentina, la posibilidad real de crisis alimentarias profundas. Entonces me parece que en ese sentido la incertidumbre tiene un alcance que antes no tenía. Por otro lado, la duración de esto también es una incertidumbre. En las últimas semanas se han escuchado pronósticos de lo más distintos, ¿no? Desde que la semana 10 es la semana mágica, de que va a durar 6 meses, un año y medio, hasta que este virus ha llegado para quedarse y se va a hacer endémico. Y entonces no podemos saber cuánto va a durar. Por otra parte, tampoco estamos ciertos de la magnitud de los daños, ¿no? Yo leía el otro día un prestigioso journal de medicina de un centro inglés, en el cual se decía que el número de afectados, de infectados, seguía siendo una gran incógnita. No sabemos si estamos viendo la punta del iceberg o si estamos viendo una pirámide. Y el margen de error es de 10 magnitudes, o sea, es realmente prácticamente imposible tomar una decisión con ese margen de error. Por otra parte, la magnitud de los daños debe incorporar la compleja interrelación entre lo sanitario y lo económico, ¿no? Y eso nos obliga, me parece también a nosotros, a la incómoda discusión y debate acerca de cuál es el costo mayor, si las muertes debidas a la epidemia o las muertes que sobrevendrán luego de la miseria. Acá también insisto en esta idea, nosotros tenemos una imagen de esta pandemia en los países desarrollados, los que tenemos contacto con gente afuera nos ha llegado hace tiempo, pero ¿cuáles van a ser realmente las consecuencias de esta crisis en países como el mío, en países en vías de desarrollo, con márgenes de pobreza del 35-40%? Es un interrogante muy doloroso. También es verdad que esta incertidumbre se alimenta de lo impredecible de las reacciones a nivel mundial. Lo escuchaba hace unos 15 días a Douglas Murray, que es un literato inglés, y él decía que la crisis tenía aristas graciosas, ¿no? Alemania pensando en emitir
la inclusiva Canadá cerrando fronteras, y yo pensaba en mi propio país, que muchas veces hace una lectura benévola de los movimientos setentistas, movimientos vinculados a la izquierda y al terrorismo que hoy tiene el ejército en las calles, ¿no? Y todo esto pinta un cuadro que sería gracioso si no fuera triste, ¿no? Entonces estamos en una incertidumbre que no tiene precedentes y la filosofía, me parece a mí, tiene que aportar. En segundo término, me parece, para contestar a tu pregunta, que esta crisis a la cual hoy nos enfrentamos tiene un papel de significar un golpe para el hombre contemporáneo. Y en ese sentido, yo lo presentaría como una crisis que implica una gran desilusión, ¿no? Y como siempre, delante de las desilusiones hay como una doble mirada. Por un lado está la mirada dolorosa, ¿no? Porque es la pérdida justamente de la ilusión depositada en algo o en alguien. Y correlativamente el impacto de ese engaño, ¿no? Que es la respuesta del corazón. Pero también admite una mirada positiva, y es que toda desilusión es la oportunidad de reencontrar la verdad. Como todo desengaño, es la oportunidad de salir de ese error y encontrar entonces certezas más profundas. Entonces yo creo que la gran desilusión que nos presenta esta crisis es la de mostrarnos, en primer lugar, que no estábamos preparados, ¿no? Y eso es doloroso. No estábamos materialmente preparados, pese a que todos sabemos que era un horizonte previsible de una pandemia. Hoy se ha hecho viral esta conferencia TED de Bill Gates, en la cual en 2015 él anticipaba que iba a haber una pandemia y que no era la pregunta cuándo, digamos, no era si se iba a dar o no, sino cuándo, ¿no? Y sin embargo, pese a que tuvo 15 millones de vistas, no hicimos nada, ¿no? Y hoy vemos cómo los sistemas sanitarios del primer mundo en muchas ciudades están hackeados, e insisto en la idea, cómo esto nos va a afectar a nosotros en los países no desarrollados, es una incógnita. Por otro lado, es la desilusión de una generación que no estaba psicológicamente preparada para este tipo de golpe, ¿no? Yo pienso en la generación de mis abuelos, y ellos vivieron cosas que nosotros no vivimos, ¿no? El clima de entreguerras o las situaciones de restricciones y hambrunas. Yo en lo personal, como muchos otros latinoamericanos, soy nieto de inmigrantes y mis abuelos literalmente fueron arrojados sobre la pampa, donde no había nada, y ahí edificaron sus casas, sus hogares y sus vidas, y eso los hizo más fuertes. Y yo creo que somos una generación en el sentido más débil, ¿no? Y esto eh, nos pega de un modo más cruel. Esta debilidad me parece a mí que se puede ver en muchas cosas, y entre otras cosas se puede ver porque ya éramos una generación con cierta incapacidad de enfrentar problemas normales, ¿no? Uno de los signos de esto, que a mí me parece muy fascinante para estudiar, es la medicalización de la vida humana, y en concreto la medicalización de las preocupaciones y del sueño, que son como dos signos de que ya las situaciones normales eran para nosotros demasiado pesadas. Entonces, psicológicamente me parece que somos una generación débil, poco madura, acostumbrada a la anestesia, y la anestesia, bueno, gracias a Dios existe, pero por otro lado disminuye los umbrales en los cuales se puede soportar el dolor. Entonces me parece que esto nos va a obligar a crecer. Y por último, espiritualmente, lo espiritual y lo psicológico, por supuesto, están interpenetrados. Me parece que tampoco estábamos preparados, que vivíamos un tiempo en el cual las corrientes de pensamiento posmodernas habían apostado a la deconstrucción de las certezas religiosas, filosóficas, éticas y políticas, y habían jugado la única carta que quedaba al hedonismo, al disfrute, y esto pone en jaque justamente esto. Me parece que una de las grandes lecciones de esta pandemia es que los dos ejes en los cuales contemporáneamente se hace girar la eudaimonía, que son la hipertrofia del deseo y el afán de control. Esto está, como bien sabes, en un libro muy interesante sobre transhumanismo de Michael Hauskeller. Entonces, me parece que estos dos ejes que hacían al proyecto de una vida feliz hoy son los que están puestos en jaque, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Arne Johan Vetlesen, que tiene un libro, el título no es muy fascinante, se llama Philosophy of Pain, Filosofía del Dolor, pero él ahí dice algo muy importante. Él dice, el dolor tiene el papel de quitar al hombre de su pedestal. El hombre se ubica en el centro, considera que es el fundamento y el fin de su propia vida, y de repente el dolor lo sacude y se pierde el centro. Y en ese sentido creo también que estamos delante de una oportunidad, de un riesgo, pero también de una oportunidad. Y
¿cuál sería el riesgo para mí mayor de este momento? A mí me parece que el riesgo mayor que nosotros podemos enfrentar no es tanto la extinción de la especie humana. Me parece que eso no está en juego. Si los números, digamos, si podemos confiar en los números a los que tenemos acceso, me parece que hay virus que han sido mucho más violentos que este en cuanto al índice de letalidad, y hay otros que han sido más contagiosos. Lo que tiene digamos, es una combinación de las dos cosas, pero no es la peste negra en todo caso, y me parece difícil pensar en un escenario apocalíptico. Habiendo dicho esto, me parece que lo peor que nos puede pasar es que pase esta pandemia y que termine esta situación terrible por la que estamos pasando sin que hayamos aprendido nada de ella. Y me parece que esa es una tentación que hay que atender porque ya ha habido otras crisis en la humanidad que han provocado cambios, y algunos cambios positivos, pero quizás no todos los profundos que podrían ser. Y creo entonces que la tentación hunde su raíz en un mecanismo de defensa psicológico, que es que tendemos muy rápidamente a olvidarnos del dolor que hemos pasado, ¿no? La amnesia del dolor del parto, lo llaman algunos psicólogos evolucionistas, ¿no? Y cumple una función, y es magnífico que así sea, pero también es verdad que es un riesgo. Yo creo que hoy una tentación que a mí en lo personal me tienta mucho es la tentación del pronto despertar de la pesadilla, ¿no? De levantarse un día a la mañana, sacudirse la ropa, mojarse la cara, y que todo no haya sido más que una pesadilla de la cual no queda nada después del desayuno. Y me parece que si así fuera, habríamos perdido una gran oportunidad. Esta tentación tiene que ver con añorar el tiempo pasado, ¿no? Uno puede decir cómo me gustaría volver a 2019 y que 2020 sea una especie de paréntesis en la historia, ¿no? Una especie de agujero negro en el cual no pasó nada. Pero también es verdad que 2019 fue un año que tuvo sus propias calamidades, ¿no? Yo el otro día leía a un autor que refería a estas 90.000 muertes evitables que hubo en África en el año 2019, y no hace falta irse a África, repito, en países como el nuestro tenemos muchas enfermedades, en Argentina Chagas, HIV, tuberculosis, que o tienen tratamiento o cura en otros países y acá todavía no. Entonces, volver a la situación anterior tampoco me parece que sea moralmente o éticamente la mejor de las opciones. Por otro lado está la fácil tentación del maniqueísmo, ¿no? Transformar esta situación crítica en una nuevo ocasión para el ejercicio del maniqueísmo. El maniqueísmo básicamente lo que hace es dividir al mundo en dos tipos de seres humanos, ¿no? Los buenos y los malos. Por supuesto que nosotros del lado correcto. Y entonces ahí ya no importa que uno sea progresista, librepensador y cool, o por el contrario, que uno sea conservador, amante de las buenas costumbres y más, digamos, dado a la antigua. Lo que importa es que la propia sensación de pertenencia a este grupo nos conferiría cierto matiz de superioridad moral, ¿no? Y entonces hay como una especie de neofariseísmo, que sería esto de creer que uno es mejor que el otro, ¿no? O parafraseando el Evangelio, qué suerte que no soy como el otro pobre, que es corto intelectualmente o malo, o peor aún las dos cosas. Entonces me parece que esto se ve tanto desde la derecha como la izquierda, por usar una brutal supersimplificación, en este tema de echarle las culpas de la pandemia al otro, ¿no? Entonces he leído mucho en este tiempo que toda la culpa la tiene Estados Unidos y el neoliberalismo, como si tal cosa como una única culpa pudiera ser cierta, ¿no? O una única causa pudiera ser cierta a lo largo de la historia. Y del otro lado también esta crítica o esta objeción que viene de los más conservadores, que muchas veces presentan la pandemia como un castigo divino, ¿no? Y lo interesante de esto es que siempre es un castigo divino para los pecados de otros, ¿no? Entonces sería Dios el que está cansado del otro y nunca de uno mismo, ¿no? Y entonces le echan la culpa a la inmoralidad, a los defensores del aborto, a los defensores del género, pero en el fondo siempre están proyectando la culpa hacia afuera. Y creo que esa es una excelente manera de no hacernos cargo de lo que nos toca. Y creo que la oportunidad de esta crisis es que cada uno de nosotros revise el mal que hay en su propio corazón, que es el único al cual puede atender realmente la ética. En este sentido me parece que la ética aristotélica de la virtud da en el punto o da en la tecla. Otra tentación es la del ecologismo radical, que sería una especie de culpa exagerada o un movimiento motivado por la culpa exagerada. Es verdad que hemos perdido de vista la interconexión real que tenemos con el mundo
y eso es peligroso y eso nos ha llevado muchas veces a correr riesgos, pero no es verdad que el ser humano, me parece a mí, esté en igualdad de condiciones que otro tipo de entes vivientes o que valga lo mismo que ellos. Y esta tentación del ecologismo radical tiene diversos matices. También he leído mucho en estos días argumentos como ya se ve que el virus era el hombre o el mundo está mejor sin nosotros, ¿no? Que me parecen argumentos suicidas, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, me había volcado a escribir un capítulo para un profesor, Arana, que ambos conocemos y que seguramente también te han pedido. Este, y, y estaba pensando un capítulo para contestarle a los argumentos de David Benatar, que es un filósofo oxoniense antinatalista, ¿no? Este filósofo, en el fondo, argumenta que la vida como la conocemos no tiene sentido, que si uno suma los placeres y los enfrenta a los dolores o sinsabores, resulta que la cuenta es negativa, entonces lo mejor que podemos hacer es desaparecer. Claro, dice él, mejor no bajarse ya del barco, pero evitar que los demás suban, ¿no? O que haya más personas. Entonces plantea el antinatalismo. Bueno, a mí ese tipo de opciones siempre me pareció que forman parte del absurdo, ¿no? O de la filosofía cuando se da al ridículo para buscar espectacularidad o para buscar audiencia. No hace falta planteos ontológicamente demasiado comprometidos para darse cuenta que la especie humana es valiosa, sencillamente porque es la nuestra, ¿no? Como no hacen falta muchas razones para que uno ame a su mamá y tenga ganas de visitarla, que en este caso no podemos, simplemente porque es nuestra mamá, ¿no? Y no porque es la mejor mamá posible. Creo que lo mismo pasa con la especie humana. Y la última tentación es la del totalitarismo, ¿no? Ceder por miedo a perder la vida, nuestras libertades, a un Estado omnímodo o a corporaciones con una capacidad de vigilancia prácticamente absoluta. Me parece que gran parte o parte importante de los libros de Yuval Harari, con el cual no comparto muchas cosas, alertan contra este tipo de peligros y me parece que son algo que hay que tener en cuenta. Entonces, conclusiones. Creo que el coronavirus lo cambió todo en cierto sentido, pero sin haber cambiado nada. O sea, el coronavirus no cambió la constitución ontológica del hombre, no nos hizo vulnerables y mortales, ya lo éramos. Lo que pasa, de un modo espectacular, nos lo hizo acordar a todos al mismo tiempo. Y creo que ahí está la gran ventaja que tenemos en esta situación. Nos coloca ante todo, a todos, ante la situación de tener que asumir la vulnerabilidad como una ocasión para buscar bienes mejores, bienes más preferibles, bienes éticamente más perfectos. Por otro lado, una segunda conclusión mía personal es que cuando la incertidumbre es muy honda, como la actual, es universal y lo abarca todo, solo puede darse una respuesta pareja con una certeza que tenga las mismas características. Y en ese sentido, cuando mis hijos me preguntan cómo va a terminar esto o cuándo va a terminar esto, se me hace muy difícil contestar en términos racionales sin recurrir al auxilio de la fe. Y bueno, ahora hago una confesión, yo soy creyente. Pero me parece que la única forma de entender que detrás de todos estos males son posibles bienes mejores es hacerlos depender de una voluntad que nos excede, que es la voluntad de un Dios que no deja que ni un cabello caiga de nuestras cabezas. Sin esa certeza, todos serán confianzas en la naturaleza o en el ser humano que es falible y por lo tanto certezas a medias. Y por último, una certeza personal, y es la lectura ética que yo quiero darle al asunto, cuando la incertidumbre es tan radical y afecta tanto la situación en la que uno vive, la única forma de hacer pie en algo cierto es apuntar a las propias actitudes, es decir, estar seguros de quién quiere ser uno al terminar esta situación, es decir, elegir nuestros propios actos. Creo que si eso logramos hacerlo y si logramos apuntar en el fondo a que esta crisis sea ocasión de que las personas se vean interpeladas en términos morales en primera persona, ya no es tan importante si uno es de izquierda o de derecha, si está en el estamento más alto o más bajo de la sociedad. Me parece que será posible hacer un mundo más lindo, un mundo mejor, si en el fondo nos comprometemos moralmente. Bueno, un poco eso es lo que tenía pensado transmitir acerca de esta crisis. Bien, Mariano, yo me quedaría con algunas ideas, me parecen muy relevantes que has compartido.
esta idea de que al final la pandemia lo que nos está enseñando es también es una enseñanza generacional, ¿no? Porque como decías, nuestros abuelos vivieron una situación de guerra y de carencia y de precariedad que nosotros no tuvimos. Y sin embargo, podría ser que nuestra generación aprendiera que algunas cosas las ha hecho más o menos bien en algunos sitios y en otros no. Por ejemplo, las zonas del mundo donde los ancianos están más cerca de las familias, no están en una residencia de mayores, quizá no han tenido esta mortandad tan fuerte, tan solitaria que han tenido algunos países la gente mayor. Quizá en algunos países la cultura, este tipo de cultura, este tipo de acercamiento a la gente mayor, la manera de apropiarlos o incorporarlos a la familia, ha sido un buen descubrimiento. Pero por otro lado, como decías, la idea de que el crecimiento humano venía más bien por el lado de la autonomía y la capacidad de no necesitar, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el gradiente del crecimiento era la capacidad de autonomía, de cuánto podía viajar y cuánto podía yo comer, divertirme, conversar, estar en un sitio, en otro, y que esa era la aspiración de la humanidad en general. Y hoy nos dimos cuenta que no es eso, ¿no? Sino que el crecimiento humano va más por el lado de saber cómo enfrentar esto que, o el talante para enfrentar lo que se nos viene. Y por último, otra idea que me parece muy relevante es la idea de, pues, tomar en cuenta que la solución es tomar nuestra propiedad sobre nosotros mismos. Yo creo que con eso tendríamos ya una manera de cerrar esta cápsula. Por otro lado, María, no sé si estás de acuerdo en que si la reacción del mundo, si esto que nos ha pasado, te lo comento rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero si esta reacción que hemos tenido como humanidad ante un virus que no es la fiebre española, ¿no? La gripe española, perdón, que mató, se piensa, 60 millones de personas en 1918. Sin embargo, reaccionamos como si lo fuera. Claro, la incertidumbre que no lo vaya a hacer, pero como que hay una sensación de que nadie quiere irse. Y como nadie quiere morirse, lo que hay que hacer es reaccionar como si esto fuera la peor peste negra jamás imaginada. No sé cómo hubiera sido la reacción humana si esa pandemia hubiera sido hoy, ¿no? Porque quizá en ese entonces la humanidad se lo tomó como lo que era, como una pandemia terrible que exterminó a gran parte de la humanidad y nos tuvimos que rehacer. Y ahora, como la idea es que queremos disfrutar lo que tenemos, los que estamos, y que no vengan otros a quitarnos lo que tenemos, pues quizá nos hubiéramos aferrado más, si hubiera ocurrido ahora, a la existencia y este encierro lo hubiéramos hecho 5.000 veces más fuerte y la reacción más complicada. Yo no sé si esta es una manera de darnos cuenta que nos estábamos aferrando a lo poco que teníamos, como si fuera lo único existente, y que ahora hay que regresar, no en retroceso, porque regresemos otra vez al inicio en retroceso, porque hayamos perdido, sino porque hayamos ganado regresando a las bases. Creo que la gran enseñanza que nos dejas es que esto nos muestra que hay que regresar a los principios, ¿no? A lo que somos como ser humano. No sé, ¿alguna reflexión final sobre esto que te he comentado, Sí, Mariano? me parece que antes, digamos, siempre es tan complejo, ¿no? Comparar épocas distintas, ¿no? Pero tengo la sensación de que el dolor estaba como un poco más naturalizado, ¿no? De que la muerte estaba más presente. Yo leía que, bueno, bien lo sabes, ¿no? Charles Darwin, uno de los jaques, las cosas que puso en jaque su propia fe fue la pérdida de una de sus hijas, pero que era lo más común. Las familias eran grandes y todas ellas perdían uno o dos hijos. Y la idea de que la muerte estaba más cerca, en cierto sentido también, la hacía un horizonte más natural y menos temible, ¿no? Estaba más naturalizada. Como contrapartida, sociedades en las cuales está más cerca la vivencia de la muerte y el dolor tienden también más fácilmente a la crueldad, ¿no? Y entonces todo es ambivalente. Pero creo que la lección que nosotros podemos sacar es esa, tenemos que incorporar la muerte en un contexto de sentido y tenemos que incorporar al vulnerable. Me gustó mucho esto que decías de la incorporación de la gente mayor a la sociedad, ¿no? Creo que el pontificado de Francisco, en ese sentido, con su apelación a los desechables y a los vulnerables, nos tiene que llamar la atención en términos morales.
Y eso era algo que antes se daba con más naturalidad, ¿no? Estas familias que incluían a los extremos y se daban riqueza, quizás sea algo que podamos recuperar reayornado, ¿no? Y me gusta mucho esta expresión tuya de no retroceder, porque la humanidad no retrocede, pero sí de perfeccionarse recordando, ¿no? Volviendo a traer al corazón cosas que quizás habíamos olvidado. Nada, bueno, se me ocurre eso, pero te agradezco mucho, mucho la entrevista. Muchas gracias, Mariano, por tus conceptos. Han sido muy reveladores para darle un contexto global a todas estas cápsulas que hemos estado haciendo. Y para tocar la otra parte, la parte más de dimensión humana, trascendente, del dolor, la vulnerabilidad, incluso la fe, que me parece que en estos momentos sale muy a colación. Lo explicaba en una de las cápsulas la doctora Saskia Sassen, de la Universidad de Columbia. Dice, yo no soy creyente, pero me parece que esto nos regresa otra vez al punto de que el humano no es un absoluto, hay otro absoluto que está por encima de todo esto, ¿no? Bien, muchas gracias, Mariano, de nuevo por tu participación y a ustedes por habernos escuchado y visto en esta cápsula del ciclo Escuchar para comprender, reflexiones en tiempos de una pandemia. Hasta luego.